Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Protagonista de la Historia, esta serie de conversaciones que hemos tenido con don Reinaldo Zapac, recorriendo lo que ha sido la historia precisamente de nuestro país en las últimas décadas. Hoy, en un día, don Reinaldo, junto con saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Un poco más abrigado porque... Más abrigado, ya estamos en pleno mes de mayo. Me imagino que ya hoy, 7 de mayo, ya fue a sufragar. ¿Qué expectativas tiene respecto a este proceso que hoy nos calza con la grabación de este programa, de este proceso para ir por una nueva constitución para nuestro país? Bueno, yo fui a sufragar donde está mi casa de veraneo, en el Tabo. Allí fue, así que vengo ya de retorno de mi votación, y que es un acto cívico muy importante y creo que tiene una gran importancia, a pesar de que creo de que la gente hoy día está menos entusiasmada por todos los acontecimientos que han ocurrido. Pero si uno tuviese que pensar, ¿es bueno o no es bueno para el país tener una nueva constitución? A pesar de todos los cambios que han habido de la constitución del 80. Y yo digo que sí, porque la constitución del 80 tiene un pecado original. Fue construida en dictadura en condiciones muy adversas. Correcto. Por lo tanto hay que legitimarla, aunque no se cambie ni una coma de lo que es hoy día. Pero hay que legitimarla a través de un sentimiento que debe nacer del alma, en el cual lo que intentó hacer la dictadura no es algo que nos puede dejar satisfechos como chilenos, decir, esta es la constitución que nosotros queremos, aunque la que hagamos es igual. Claro, pero legitimada por la gente. Tiene que haber un renacimiento, y ese renacimiento tiene que ser respaldado por todo el país. Ojalá que el resultado de todo esto signifique una constitución que efectivamente nos interprete, que nos sirva para ser hermanos, no para ser antagónicos. Una constitución es para todos, no es el antagonismo, no es una trinchera política para nadie. Y por tanto yo creo que ahí fue el gran error que se cometió con la propuesta de la constitución, que fue una trinchera para decir, todo esto que debemos nosotros y los demás hagan lo que nosotros queremos que se haga. Vivimos el año pasado ya. Sí, eso ya se destruyó ya. Por lo mismo, este proceso tiene otra expectativa. Y, don Reinaldo, antes de entrar en materia con la pauta, no puedo dejar de preguntarle lo que usted siente cada día de elecciones, porque a través de su historia, a través de las conversaciones que hemos sostenido, los días de elecciones, cuando la gente sale a manifestar su opinión, a emitir su derecho cívico como ciudadano, sigue una jornada especial en un país que, si hemos perdido o hemos ganado en muchas cosas, las elecciones siguen siendo un acto de respeto, un acto de que la gente responde, ha sido transparente. ¿Qué siente usted cada día como hoy de proceso eleccionario? Bueno, que el pueblo tiene que expresarse, y la expresión democrática del pueblo es la urna, es la votación. Por eso es que yo no estaba de acuerdo con el golpe de Estado, a pesar que lo que había hecho el gobierno de Allende y la Unidad Popular era un desastre. Pero ¿cómo se arreglan esos desastres? Con más democracia. Yo estaba de acuerdo en aquel tiempo, y eso era lo que quería lograr Salvador Allende en las conversaciones con el cardenal, convencer de la necesidad de un plebiscito para determinar el camino a seguir frente al fracaso. Hoy día estamos viviendo prácticamente algo similar. Este gobierno no ha sido capaz de compenetrarse con las reales expectativas del pueblo de Chile. Y por lo tanto, entonces no es posible decir, aquí nos vamos cambiando de un sector a otro, y vamos entonces ahora a la derecha porque la izquierda fracasó. Vencedores y vencidos, cuando el país está por encima de los vencedores y vencidos. Ahí se necesita también solidaridad, se necesita comprensión, porque nadie puede discutir. Yo no discuto si a mí me preguntan, ¿hubo o no hubo buenas intenciones en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo? Yo digo sí. Estoy hablando del año 1952 al 1958. El 58 he elegido Jorge Alessandri, de derecha, austero,
¿Tuvo buenas intenciones con el país? ¿Intentó hacer lo mejor posible? Digo, sí. Después vino Frei Montalva. Igual, era necesaria una transformación. Se hizo todo lo posible. Logró éxito importante, pero nadie puede discutir la intención del alma de Eduardo Frei. Y después tampoco de Jorge Alessandri. Y después vino Salvador Allende. Incluso el propio cardenal, en un momento que yo lo relaté aquí, dijo, si yo tuviese que juzgar cuál gobierno ha sido más cercano a los pobres, el suyo, el de Frei o el de Allende, dijo, no, lo dudo. Frase terrible, que después se arrepintió y mandó una carta de explicación. Después vino el golpe de Estado. El golpe de Estado que en algunos nos sentimos muy atropellados. Pero muchos tenían muchas expectativas. Nadie puede discutir de que el golpe de Estado fue deseado por mucha gente del país. Que se esperaba, esa gente esperaba una cosa distinta. Algunos sí, otros no. Entonces yo diría, todo gobierno intenta hacer las cosas lo mejor posible. A veces lo hacen mal, a veces son llevados por sus propios impulsos creyendo que tienen la verdad absoluta. Mira, yo no dejo de pensar en mi propia juventud. Cuando yo fui presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía y presidente nacional de los estudiantes de Economía cuando elegimos a Frei. ¿Y qué expectativas teníamos? Cambiar el mundo, cambiar la historia de Chile. Algo logramos. Pero también nos dimos cuenta de que tratar de imponer a toda costa nuestros puntos de vista sin dialogar, pero el diálogo tiene algunas condiciones. Porque el diálogo destinado nada más que a imponer mis puntos de vista, eso no es diálogo, es imposición. Chile no puede estar imponiendo el punto de vista de uno con el punto de vista de otro. Hoy día, frente a la elección, el gobierno va a tener una nueva derrota. Una nueva derrota porque su punto de comparación, ¿cuál era? Ya sea la elección del presidente actual, sí, o el plebiscito anterior. Ese es su punto de referencia. Y su punto de referencia es tan alto que hoy día los resultados están a la vista, lo que ocurrió con el plebiscito anterior. Eso significa entonces que los triunfadores dicen, el país lo que quiere es que yo gobierne, a cambio de esto otro, ¿para qué? Para estar así permanentemente en disputas frontales, confrontacionales, uno con respecto al otro. Y no somos capaces de generar mecanismos de rigurosidad en donde, como decía el cardenal Silva, ¿cuál ha sido mi habilidad?, dijo el cardenal en una oportunidad. ¿Por qué entonces, donde voy me gritan, Raúl, amigo, el pueblo está contigo? ¿Cuál ha sido mi habilidad? Y dijo, mi habilidad ha sido muy simple. He tratado de decirle a los chilenos que Chile vale más que cada uno de nosotros, que Chile vale más que cada una de las maneras de pensar, que es legítimo que cada cual la tenga. Pero si miramos a Chile por sobre todo, tenemos que entender de que hay problemas que tenemos que resolver. No puede ser que mantengamos el sistema de pensiones como existe hoy día en el país. No puede ser. Hay tantas cosas que no pueden ser. Y entonces uno se pregunta, lo que ocurrió con el estallido social es porque habían tantas cosas que no pueden ser. Mire, hoy día muchos aplauden a los carabineros, pero ¿cuántas atrocidades cometieron los carabineros? Los militares con los gastos reservados, ¿cuántas atrocidades? La iglesia, ¿cuántas atrocidades? Los partidos políticos defendiendo sus propios intereses, ¿cuántas atrocidades? ¿Miraron a Chile o miraron los intereses personales? Vladimir Torres decía que se quiebra, se rompe la sociedad cuando los intereses personales, cuando no bastardos, decía, superan los intereses colectivos. Dejemos que nuestras conciencias, el amor que podamos sentir por el país, sea el que prime por sobre las conveniencias personales, las conveniencias de grupo, las conveniencias empresariales, todas las conveniencias que entran en juego.
la conveniencia del poder. Y el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe mucho más. Reinaldo, me quedo con dos cosas que usted acaba de mencionar con respecto a Carabineros y lo de la conveniencia. Porque hasta por el momento del estallido social, los Carabineros y todo lo que se vieron involucrados en temas de dineros y cosas que han sido bastante debatidas. Hoy Carabineros vuelve se celebró hace un par de semanas el Día del Carabinero, y ahora Carabineros se transformó como en un estandarte de lucha para un sector político, en el sentido de que como el gobierno estuvo en contra de Carabineros en un momento, se utiliza la institución. ¿Usted cree que se ha utilizado un poco la institución como para decir, mire, yo estoy ahora con Carabineros como me conviene ahora estar con ellos, me conviene estar detrás de esta figura, porque la gente, también lo dicen las encuestas, ha tenido una gran empatía con la institución por todo lo que ha ocurrido, por la delincuencia, por el crimen del Cabo Palma? Aquí, hilvanamos lo que usted comentaba, de la conveniencia política. ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Dónde me conviene estar ahora para poder obtener lo que yo pretendo? Esta batalla, esta guerra de tratar de imponer mis ideas por sobre la del resto. ¿Usted cómo ha visto eso en los últimos días, para terminar con lo que hemos comenzado a conversar, que es un poquito de lo que estamos viviendo en un día tan especial como hoy? Mire, yo digo las instituciones, ¿cuál es su objetivo fundamental de ellas? El servicio. Servir al país. Y servirlo con honestidad. En el caso Carabineros, con riesgo. Eso tiene que ser reconocido por toda la comunidad, el papel que juega Carabineros. Ellos arriesgan su vida, arriesgan tanto. Yo recién ayer, en estos días, firmó el presidente una asignación de riesgo a los Carabineros. Pero son las asignaciones, el dinero el que debe motivar a las instituciones, ¿o es el servicio? Es cierto que el servicio tiene que ser remunerado, pero tiene que haber una vocación de servicio por sobre todas las cosas. Que hagamos que todos nuestros sentimientos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuáles son los afanes de todos los días? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por nuestros intereses personales? ¿O somos capaces de decir, Dios, aquí hay intereses personales, pero hay intereses colectivos? La separación de los intereses colectivos y los intereses personales a veces es muy difícil. Y eso es lo que genera entonces el antagonismo. El antagonismo en el sentido de que cada cual quiere defender lo suyo. Pero hay algo que va más allá. El país y la sociedad va más allá. Nadie puede no sentirse culpable de lo que estaba ocurriendo en Chile antes del estallido social. Porque si uno revisa, claro, teníamos importantes antecedentes económicos de crecimiento, de desarrollo, pero eso dejaba a la sociedad satisfecha. Estábamos resolviendo eficazmente todos los problemas de la sociedad. Millones de jóvenes que no tenían ni trabajo ni estudiaban, miles. ¿Eso puede dejar conforme a la sociedad? ¿Puede dejar conforme a la sociedad el haber vendido la posibilidad de que a través de la universidad y endeudándolo? No, eso solo se va a pagar después con el tiempo, pero no se podía pagar. Puede dejarnos satisfechos. Las pensiones pueden dejarnos satisfechos. Las listas de espera desde el punto de vista médico nos pueden dejar satisfechos. Habían tantos problemas. El estallido social es una respuesta a los problemas no resueltos. Y yo sostengo de que el país, cuando tuvo la prosperidad no fue correctamente distribuida, y nos encontramos que tanto el ingreso como la riqueza en este país, todos los antecedentes de la OCDE indicaban que éramos el país que teníamos la más mala distribución de la riqueza y del ingreso de todos los países de la OCDE. Eso no nos puede sentir satisfechos. Sentirnos satisfechos con los niveles de crecimiento que el país tenía, sí, pero el crecimiento en sí no tiene sentido si eso no llega a toda la población. Cierto que la gente creció, cierto que la pobreza disminuyó, nadie puede discutirlo,
Pero de nuevo la pregunta no es esa. Estos altos niveles de crecimiento que tuvimos durante tanto tiempo, ¿se lograron ser bien destruidos o mal destruidos? Hubo soluciones, cierto, nadie puede negarlo. Pero al final de cuentas, si uno se pregunta, ¿hubo una distribución justa de los frutos del trabajo nacional, del producto nacional? Y la respuesta tiene que ser no. No fue así. Incluso cuando había temores, algunos empresarios propusieron ellos mismos remuneraciones, sueldos mínimos de 500.000 pesos. Pero por temor o por amor. La sociedad solo se construye cuando efectivamente hay amor. Lo mismo que pasa en la familia. ¿Se pueden construir familias sin amor? Es imposible. El amor es la base sustancial de la familia. Y yo digo lo mismo pasa con el país. ¿Hasta qué punto nuestros intereses personales, o no bastardos, cuando decía Tomis, priman por sobre los intereses generales, los intereses sociales y los comportamientos éticos para lograr el desarrollo? La reflexión de don Reinaldo Zapac, un poco ligado a lo que estamos viendo en el día de hoy, en este nuevo proceso eleccionario, para ir definiendo el camino a quienes van a participar en el proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental que en el mes de diciembre también los chilenos van a tener la oportunidad de elegir otra vez si aprueban o no lo que propongan estos consejeros que se van a sumar al panel de expertos que ya está trabajando desde el mes de marzo. Don Reinaldo, yo lo quiero llevar a retroceder en el tiempo. Y tal como nosotros lo hemos tenido acá, conversando, debatiendo, analizando distintos momentos de la historia de nuestro país o también incluso de la actualidad, usted también tuvo una oportunidad similar, don Reinaldo, cuando era presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía, donde también tenía los denominados miércoles culturales, donde usted sostenía conversaciones o participaba dentro de un debate con notados personajes de la época. Me gustaría que me contara qué recuerdos tiene de aquello y quiénes tuvieron la oportunidad de participar en estos denominados miércoles culturales. Bueno, la dirección de la Escuela de Economía, dirigida en aquel tiempo por don Eduardo Miranda Sala, un gran director, nos dejaba a nosotros, los alumnos, los días miércoles culturales. Se suspendían las clases a contar de las 11 de la mañana. Y por lo tanto, entonces nos íbamos todo al Salón de Honor de la Facultad de Economía y Calle República, y lo que hacíamos es, entonces, invitábamos a distintas personalidades a tener conversaciones o actos culturales. ¿Ya? Yo recuerdo nítidamente a Diógenes Ramírez, que era la persona, el director designado por el Centro de Alumnos a cargo de lo cultural, que hacíamos las listas, ¿quiénes invitar? Y entonces, en el año en que yo era presidente, decidimos invitar a dos personas que nos motivaban muchísimo a los jóvenes. Yo tenía en ese momento menos de 20 años. Y uno era Pablo Neruda y otro era la Violeta Parra. Y los dos fueron. ¿Ya? Así que tuve la oportunidad de estar con ellos cuando ellos no tenían la notoriedad que tuvieron después. Pero los jóvenes admirábamos a Neruda y admirábamos a la Violeta Parra. ¿Y qué en particular, vamos por Pablo Neruda, por ejemplo, qué recuerda de esa conversación? ¿Cómo se acercó hacia ustedes? ¿Qué conversaron? Bueno, yo quiero destacar que Pablo Neruda siempre fue cercano a los jóvenes. Él nunca puso inconveniente a las invitaciones que se le hacían. En estas conversaciones en las cuales él se dedicaba a recitar y nosotros a escucharlo. Pero finalmente uno se va enamorando de las personas y de los personajes. Yo siento admiración por la Violeta Parra y admiración por Pablo Neruda. Yo no puedo recordar, si me preguntan, a todos los que invitábamos en los miércoles culturales. ¿Cuánto duró esto? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duró estos miércoles culturales? Los miércoles culturales duraban todo el año. Todo el año. Entonces, pero claro, desde el punto de vista del año universitario hay vacaciones de invierno, vacaciones de hay no todos los miércoles hacían, pero todos los miércoles era cultural. Uno se queda con aquellos personajes que más te impactan, no solamente en aquel entonces, sino por lo que hicieron después.
Claro. Porque en ese instante Neruda no era premio Nobel. La Violeta Parra todavía no había compuesto Gracias a la vida. Pero hoy día cuando uno se recuerda de eso, uno se recuerda con cariño de las cosas que hizo. Esos miércoles culturales los recuerdo con tanto cariño. Y cuando pienso en la Violeta Parra, pienso en Gracias a la vida. Y cuando pienso en Pablo Neruda, lo que él escribió en sus propias Nerudas, sus propias memorias, que se las denominó Confieso que he vivido. Pero fíjate, hoy día lo pienso así, no lo pensaba en aquel entonces. Los dos usan palabra vida. Gracias a la vida. Neruda, confieso que he vivido la vida. Y lo que hemos estado conversando en todos estos capítulos contigo ha sido mi vida. Sí. Y esa vida que para mí tiene tanto significado porque es la mía, es la que yo he hecho, bien o mal. Pero es mi vida. Y me he sentido ocultado en mi vida, obligado a pensar en ella. Y estos pensamientos que me vienen ahora constituyen todo lo que son mis afanes, pero mirado hoy a mis cerca de 84 años. Estoy mirando mi vida hoy retrospectivamente. ¿Cómo la miraba en aquel entonces? Hoy día estoy tratando de interpretarla, pero ciertamente que en aquel tiempo la miraba distinto a cómo se mira hoy. Confieso que he vivido gracias a la vida. Entonces yo digo, y para mí la vida, ¿qué es lo que es? Es todos mis afanes que yo he estado realizando y que de alguna manera comenzamos en un capítulo anterior. Los 5 afanes de mi vida. Claro, los 5 que usted nos mencionaba creo que en el primero o segundo capítulo: Dios, familia, la profesión, independencia económica y solidaridad. Me gustaría que englobara cada uno de estos afanes y por qué los eligió dentro de estos como pilares de este recorrido que usted ha tenido ya de 84 años. Me imagino que obviamente la imagen, la presencia de Dios en su vida ha sido demasiado trascendental, la religión en sí, por todo lo que nos ha comentado también de la figura que significó, la amistad que lo unió con el cardenal Raúl Silva Enríquez. Pero ¿qué le podría decir a quienes quizás en este tiempo se alejan un poco de la figura de Dios, de la figura de la Iglesia? Me gustaría que nos guiara respecto a eso. Bueno, yo creo que tienen buenas razones para eso. Creo que la jerarquía de la Iglesia ha actuado sumamente mal. Ha ocultado actos que son imposibles de ocultar, que hay que saberlo enfrentar. Miren, nosotros tenemos las miserias humanas, tenemos el pecado y cometemos errores, cometemos equivocaciones. El problema es cómo enfrentamos nuestras equivocaciones, nuestros errores. Ocultarlo, echarle la culpa a otro, o enfrentarlo con audacia, enfrentarlos con amor incluso. Porque yo creo, claro, yo soy muy creyente. Te contaba que 3 hermanas de mi madre fueron monjas. Correcto. Por lo tanto, la vinculación mía con el cardenal tenía una historia, e incluso para él también fue significativo cuando me proponen ocupar un alto cargo en la Universidad Católica, saber que las monjas Chaín eran mis tías. Yo sé que eso importó y que él siempre las admiró. Ciertamente que Dios ha jugado un papel muy importante en mi vida, por eso que en mi afán, el primero, ¿cuál es? Dios. Y Dios representado por la palabra de Jesús. El cardenal, en su eslogan, como comentábamos recién, ¿qué puso? La caridad de Cristo, o sea, la de Jesús. Esa es la que le importaba. Me urge, el amor de Cristo nos urge. Ese Cristo que le entregó un mandamiento nuevo. Después de su muerte, cuando él se junta con sus apóstoles y les dice, les voy a dejar un mandamiento nuevo. Pero si los 10 mandamientos ya estaban escritos, ¿qué tiempo? Los tiempos de Moisés. Todo. ¿Cuál es este mandamiento nuevo si ya tenemos los 10? A Cristo, ¿cuánto lo criticaron por todo lo que él dijo? Y ahora de aparecer con un mandamiento nuevo.
Y él simplemente dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandato. ¿Y cuánto nos había amado Jesús? Hasta dar la vida en la cruz. Entonces yo digo, ese mandato lo cumplimos bien o lo cumplimos mal. Y yo digo, ciertamente que Dios ha jugado un papel muy importante en mi vida. Y yo le contaba a uno de mis nietos, y que él lo sabe muy bien, lo dice y lo repite: Lucianito, que aún no se ha bautizado, y espero que lo haga. Y entonces le decía a él, contándole acerca de Jesús, él me acompañaba a misa, él vio a Jesús, y yo un día le dije que Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después le dije, ¿qué continuó diciendo Jesús frente a eso? El que cree en mí, aunque muera, no morirá jamás. Y el que cree en mí y vive, vivirá para siempre. Y él lo sabe y lo repite. Él sabrá y decidirá a futuro cuál es el camino religioso que él va a seguir. Tiene su libertad y yo la será de respeto. Pero sí quiero contarle lo que es mi sentimiento. Dios ha jugado un papel importante en mi vida. Ese es el primero de los 5 afanes. Y el segundo, la familia. Lo hablaba precisamente ahora con esta historia que nos contaba de su nieto Luciano. El pilar fundamental de apoyo que usted ha tenido ha sido su señora, su familia, sus hijos, también la inspiración que le generó la figura de su padre. ¿Qué significa para usted eso? La familia, el respaldo, las veces que usted también en estos capítulos sintió que quizás no tomaba una decisión que ellos compartían plenamente. ¿Cómo ha sido este andar y venir con sus seres más cercanos? Bueno, uno nunca puede pretender que lo que uno hace tenga el apoyo incondicional de todo. Pero fundamentalmente y finalmente lo que queda es el cómo actuaste en la vida y cómo lo ve. Yo estoy seguro que mis hijos todos ven que a pesar de mis errores, mis equivocaciones, incluso mis traiciones, ellos me ven como una figura que ha entregado su vida por la verdad, por la justicia y por el amor, con defectos ciertos y muchos, pero no pueden ellos dudarlo ni un instante. ¿Cuál ha sido el leitmotiv de mi vida? Y en eso, claro, ellos, ¿dónde uno representa en mejor forma la fuente del amor? En la familia. ¿Cómo la madre a la esposa? Mi esposa me ha aceptado tanto, me ha dejado hacer tanto, que sin duda ella ha sido un pilar de la familia, pero pilar en mi vida. Y todo así, incluso los desconocidos. Mi ansia por encontrar en mis raíces en Siria a ese eslabón perdido del único hermano que no llegó a América. Perdido. Y lo encontré. Eso significa también que cada uno de nosotros quiere saber su historia. Y por eso una de las cosas que más me motivó cuando me plantearon la posibilidad de hacer estos documentales, digo, claro, estoy escribiendo una historia y me están dando la oportunidad de expresarla yo mismo, que expresar lo que yo siento y lo que yo he querido hacer, con mis virtudes y mis defectos. ¿Cuánto me gustaría poder escuchar hoy día a mi padre? Como hoy día va a existir la posibilidad que mis nietos, mis bisnietos me escuchen a mí a través de estos programas. Y eso ha sido una de las grandes motivaciones por las cuales yo acepté este desafío de estos capítulos, y que te agradezco mucho a ti por la forma como se ha llevado a cabo. No, se lo agradecemos a usted obviamente por todo lo que nos ha entregado en estas conversaciones largas, pero bastante... que cada uno, o sea, en cada conversación hubo un recorrido distinto, una historia diferente, que fuimos avanzando con la sinceridad que usted siempre nos ha expresado.
Hablábamos de la familia y también dentro de los capítulos que hemos repasado, hablamos mucho de su profesión, de su vida académica, que también es uno de los afanes que usted, de los pilares de su vida, muchos reconocimientos gracias a lo que usted fue logrando de manera con su profesión, digamos, de lo que fue transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Cuando ve usted para atrás su recorrido profesional, ¿cómo lo cataloga? ¿Cómo también estos elogios que usted también de pronto se los tomaba, o no, más bien de pronto siempre se los tomó con mucha humildad, con mucho, quizás no le daba tanta importancia sino a lo que hablábamos del lápiz o de una figura, sino que lo que dejaba a los alumnos? ¿Cómo podría definir usted todo este recorrido profesional que también después se transmitió a las generaciones más jóvenes a través de la academia? Bueno, es que todo parte de cómo tú quieres hacer las cosas en tu vida. ¿Cómo las quieres hacer? ¿Quieres avasallar? ¿Quieres pasar por encima del otro? ¿Quieres sentirte tan importante, tan poderoso como avasallar al otro, no considerarlo? Yo a veces fallaba, pero en términos generales yo puedo decir, he intentado no avasallar. He tratado de ser humilde. He fallado, claro que he fallado, pero he tratado. Yo recuerdo en una homilía que le escuché al Papa Francisco, que se reunió con muchos cleros, con gente consagrada, muchos en Roma. Me impresionó mucho lo que la primera palabra que él hizo al saludarlo, le dijo a toda esa multitud de clérigos, sacerdotes, monjas, todos reunidos y todos consagrados. Y le hace una pregunta: que levante la mano aquel que no ha pecado. Ese fue su saludo. ¿Cuántos levantaron la mano? Ninguno. Jesús, de alguna manera, con la mujer adúltera, cuando había que apedrearla, ¿qué es lo que dice? El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. ¿Quién la lanzó? Nadie. ¿Y quiénes empezaron a soltar las piedras que tenían preparadas para apedrearla? Los más ancianos. Eso quiere decir que cuando uno más viejo también reconoce sus propios errores y sus propios pecados. Y quizás llega el momento en que efectivamente uno es capaz de confesarse de una manera distinta al cumplimiento del sacramento de la confesión. Porque uno va cambiando también. Yo me confesé ahora, cuando estuve en Europa, con un sacerdote que yo lo había visto por YouTube y quise ir a verlo en Barcelona para confesarme con él. No lo conocía, ni sabía que se llamaba Gonzalo Guzmán. Ya. Pero tenía otro apellido, que yo no lo sabía. Lo supe ahora en Barcelona, en Europa, cuando estuve hace una semana atrás. Cuando yo le digo, explícame tu sacerdocio, le digo, porque me ha impresionado mucho todo mi día. Y me dice, es que yo me llamo Gonzalo Guzmán Caradima, soy sobrino de Fernando Caradima. Y eso me ha significado un dolor muy grande. Un dolor con la iglesia, que incluso le dijeron, cámbiate el apellido. Cambiar el apellido de mi madre. Lo consideré un sacerdote ejemplar. ¿Por qué podemos juzgarlo porque tiene de apellido Caradima? Ese sacerdote me llegó al alma el dolor. Porque nosotros los humanos le causamos dolor por tener un apellido en el cual él mismo critica a su tío. Sin embargo, se le hizo la cruz. ¿Por qué está en Barcelona? Ahí me explicó por qué no lo dejaron ejercer en Chile. Claro, me imagino lo que arrastra el apellido, y además al estar vinculado a la iglesia, obviamente la gente
me imagino que como usted señala, le hizo la guerra hasta que tuvo que salir del país. ¿Qué le evocó cuando le contó esta historia? Bueno, de alguna manera yo también he sido perseguido. Cuando me sacaron de la aldea de niño y todas las cosas que me pasaron, cuando yo escribí unas cartas diciéndole a la jerarquía, digan la verdad os hará libre, dijo el Señor. Sin embargo, no. Ellos interpretan de que defender a la iglesia es ocultar la verdad. Si somos pecadores. Por eso es que la iglesia hoy día está tan disminuida, porque no ha enfrentado la verdad, esa verdad que hace libre, no la ha enfrentado, ha tratado de ocultar. Y algunas personas de jerarquía, no todas, han actuado incorrectamente. Y yo se los dije por escrito. No con el ánimo de perjudicarlo, sino que se los dije con el ánimo de mi amor por la iglesia. Incluso escribí un libro que se llama La Iglesia Santa y Pecadora de Todos los Días, donde relataba todas las cosas buenas que me han pasado con la iglesia y después relataba todas las cosas malas que me han pasado con la iglesia. Hoy día me arrepiento de ese título, porque la iglesia pecadora no existe. Existen sacerdotes pecadores, jerarquía pecadora, existen personas pecadoras, pero no es la iglesia es santa. Y me arrepiento de ese título. Se lo decía conversando con el padre en Barcelona, porque yo sentía el dolor. Los hemos juzgado, y Jesús que decía, no juzguéis y no seréis juzgados. Los juzgamos. ¿Por qué los juzgamos? Por un apellido. Que pudo haber cometido errores, sí que los cometió, pero que tenía hoy un alma limpia. Yo creo de que todos tenemos esa posibilidad. Miremos al prójimo con amor, no lo miremos con odiosidad, o no lo miremos porque tiene tal o cual apellido. No miremos las cosas con los ojos materialistas del ser humano. Intentemos mirarlo con los ojos de Dios. Exacto. Retomando lo de los pilares y afanes de su vida, también está en la independencia económica, algo que obviamente me imagino que a usted lo llena de regocijo, de orgullo, pensando en cómo es el origen de su familia, pensando en su padre que viajó desde Siria. Bueno, hicimos un capítulo especial conversando sobre su historia, cómo llega a Buenos Aires, después cómo llega a Chile, sin nada, con las manos vacías, pero obviamente con la actitud, con la idea de esforzarse por salir adelante. Y obviamente gracias a ese esfuerzo, que parece tan lejano, pero que obviamente es lo que va construyendo lo que finalmente usted después obtiene. Cómo va esta vida profesional, esta vida académica, lo va construyendo, lo va guiando por un camino de una independencia económica exitosa. ¿Cómo usted se toma eso de que el origen de usted, su padre, viene con las manos vacías y usted logra una independencia que obviamente es motivo para orgullo personal y también de toda su familia? Bueno, yo miro primero que nada lo que hizo mi padre, porque yo tuve oportunidades tan distintas que él no las tuvo. Y recuerdo cuando con los militares quedé fuera de la Universidad Católica. Eso me provocó dolor, sí, me jugué por entero por la Universidad Católica. Claro que me provocó dolor. Y le agradezco al rector Ignacio Sánchez que después haya hecho un acto de desagravio y me haya invitado al Salón de Honor de la Universidad Católica para entregarme un galvano y un premio por mi labor en aquel tiempo que los militares me habían expulsado. El cardenal en ese instante me ofrece ser el administrador de los bienes del arzobispado, sintiéndose un poco culpable por lo que me había pasado en la Universidad Católica. Yo le rechacé. Tenía hijos pequeños. Para mí tener un sueldo era una cosa importante. Pero dije, si mi padre,
que no tenía nada, ni educación, logró tener una fortuna personal, a fuerza de ahorro, de esfuerzo, de trabajo. ¿Y por qué yo, que tengo tantas herramientas, tengo un idioma, tengo tantas cosas, no lo pude hacer yo? Y por eso es que formé mi propia empresa. Ese ejemplo para mí fue muy decisivo. Cuando le dije que no al cardenal, que se lo dije con dolor, porque había muy buena intención de él para decirme: yo te quiero ayudar porque de alguna manera siento que por defender tú los intereses de la universidad y de la iglesia, los militares te han dejado fuera. Jaime Guzmán, entre otros. No, señor cardenal, voy a formar mi propia empresa. Y así fue. Logré éxito en ella. Yo sí puedo preguntarme, en mis afanes, ¿he sido exitoso o no? Con todos mis errores, con todas mis traiciones, ¿ha sido exitoso finalmente? No estoy tan seguro. A los ojos de los hombres, sí. Y por eso que me fui a confesar con el padre Guzmán, para decir: yo a los ojos de Dios, yo tengo todos estos éxitos, y a los ojos de Dios, porque en todos estos éxitos nunca he cometido errores, equivocaciones, y nunca me ha faltado el amor. Sí me ha faltado. Y eso le fui a decir al padre, sin saber quién era. Y no sabes tú la tranquilidad que me dio cuando nos fuimos, no en el confesionario, porque yo no quise en el confesionario. Yo le dije: vámonos. Y él me llevó al recinto de la parroquia en Barcelona y conversamos a solas. La tranquilidad de esa absolución, porque a veces uno busca, me recuerdo, y le conté a él, que en mi tiempo de niño, cuando estaba en el colegio del Sagrado Corazón en San Antonio, del Instituto del Puerto, había la misa de los días del Sagrado Corazón, son los días viernes, y entonces los días jueves, confesarse. Habían dos sacerdotes que confesaban. Uno alemán que no entendía nada, y el otro un cura joven chileno que entendía todo. La fila para comunicarse con el chileno, uno. La fila para confesarse con el alemán, todos. ¿Por qué? ¿Lo estábamos confesando o queríamos la absolución? Queríamos la absolución. Y ahora yo en Barcelona, cuando fui, contándole mis afanes al padre, le dije: yo hoy día quiero contar mis fallas y quiero una absolución distinta. Yo nací antidentista. Y él me preguntó: ¿de qué me confesaba? ¿Y sabes qué le respondí? Me confieso de todas las veces que me he confesado mal para obtener la absolución. Las veces que me he confesado mal, esa fue mi primera confesión. Yo miro mi afán y miro mi vida y digo: confieso que he vivido como decía Neruda, y doy gracias a la vida, como decía la Violeta Parra. Y dar gracias a la vida que gracias a mí. Entonces miro todos estos afanes y digo: si me preguntan algo, si me siento que he cumplido una misión, ustedes lo llamaron protagonista de la historia. Yo digo: he intentado cumplir una misión de aprecio y de amor a la humanidad, de aprecio y de amor al pobre, de aprecio y de amor a mis alumnos, de aprecio y amor a mi familia, de aprecio y amor a todas las cosas materiales que he logrado en mi vida, y también pidiendo perdón por aquellas que he actuado incorrectamente. Eso es. Y por eso yo te digo, este programa me ha servido para mí mismo, para ubicarme en la vida. Y ubicarme, porque cuando uno llega a los 84 años, está pensando más en lo que te viene adelante, que no son nuevos proyectos importantes. Quizás este sea el más importante de todos. Tengo otros, sin duda. Pero también uno piensa que ha llegado a la postrimería de la vida. La vida se acaba. Eso es una cuestión imposible de paralizar, el tiempo. Entonces el problema es en qué he dedicado mi tiempo, en esos afanes, que he intentado hacerlo bien, y que ojalá que
en estos recuerdos que tú también has podido dirigirlo. Yo me siento que tú has interpretado bien mi vida, la has estudiado y me has dejado que yo me exprese como mi corazón siente. Y ojalá que los que vean este programa sienten que cuando yo he hablado con el corazón. He hablado sin tapujos. No, sin duda eso es lo que se transmite, don Reinaldo. Nosotros obviamente agradecidos de todo lo que ha sido este ciclo de conversaciones que hemos sostenido para ir recorriendo la historia personal suya, de su familia, y también como usted fue repasando uno a uno los momentos históricos de nuestro país en las últimas décadas, que usted tuvo un lugar de privilegio para ir presenciando cada uno de ellos y también proyectando lo que viene con su experiencia, con la claridad que nos ha demostrado. Hablaba de estos afanes que hemos ido recorriendo y hemos ido repasando, hemos ido conociendo, y uno también, el último, digamos, es el de la solidaridad, algo que conocimos muy bien recorriendo en el capítulo anterior, en lo que fue esta idea, este proyecto solidario, esta aldea que surge en la localidad del Tabo, en la región de Valparaíso. ¿Qué significa para usted la solidaridad, don Reinaldo? Algo que también, como conversábamos al comienzo de este capítulo, parece tan perdida, parece tan desconocida para muchos, porque la gran mayoría, o quienes, no sé si la gran mayoría, pero hay muchas personas que van por el beneficio propio más que por por la persona que está al lado. ¿Qué significa para usted eso, la solidaridad? Yo creo que el beneficio propio todos lo buscamos. Exclusivo, digamos. O sea, solo en mí, más que en el resto. O sea, obviamente todos buscamos el beneficio de nuestra familia, el propio, pero también preocuparnos del que está al lado. Eso es el premio. Pero ¿podemos dejar que el egoísmo sea el que invada nuestra vida? Que yo no piense en los demás porque yo estoy bien. Y que todo lo que yo pueda obtener de la sociedad, porque nada se construye solo. Mira, hay unos versos muy hermosos de Pablo Neruda, que cuando él se refería a las grandes actuaciones de la historia, independientemente a dónde se haya referido con estos versos, él decía: ¿lo ha hecho un hombre o muchos hombres? Refiriéndose al vino y haciendo un brindis. En una ocasión hacía un brindis por un gran proyecto. Y él decía: ¿lo ha hecho un hombre o muchos hombres? ¿Una uva o muchas plantas? ¿Un capitán o muchas batallas? ¿Una gota o muchos ríos? Y él decía: nada se hace solo. Yo nada había podido hacer solo. Sin Dios, sin la familia, sin mi conocimiento, sin mi capacidad económica y sin mi entrega amorosa a los demás. Nada se construye. Uno no puede dejar que el egoísmo invada, que la acumulación de riqueza sea el objetivo fundamental de tu vida. Claro, es bueno juntar riqueza, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres esa riqueza? Incluso digo políticamente. Yo me recuerdo en mis tiempos juveniles que había un gran dirigente demócrata cristiano, era Bosco Parra, que hoy día está en el Quisco. Y nos juntábamos para tener triunfos electorales. Hoy día también se produció un triunfo electoral. Pero él se preguntaba: estamos buscando un triunfo electoral. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Pero él se hacía otra pregunta: ¿y para qué? ¿Para qué el triunfo? Y la respuesta es: si el triunfo es para nuestro propio poder o del grupo que representamos, y no es el triunfo para la comunidad, no vale nada. ¿Para qué se triunfa? ¿Para qué triunfa en la vida? ¿Para ti? Cardenal Silo decía: cuando yo llegue a la presencia del Señor, Él no me va a preguntar qué títulos obtuve. Llegué a ser cardenal, obispo, ¿cuántos cargos tuve importantes dentro de la iglesia? ¿Cuántos doctores honoris causa me han dado a las universidades del mundo? ¿Cuántos premios me han entregado? ¿Cuántos son
todos los halagos que me han entregado por mi tarea. No me va a preguntar eso. En la presencia del Señor Él me va a preguntar: ¿cuánto serviste a los demás? ¿Cuánto amaste a los demás? Y en eso todos fallamos. Pero esa es la pregunta. Y dejemos que el juicio lo tenga Él, no nosotros. El juicio que se puede formar, todas las personas que han visto estos programas, puede ser, pero yo quiero más que el juicio que se forme sobre mi persona, el mensaje que hay detrás. Actuemos con humildad, hagamos las cosas bien, en favor de los demás, en favor nuestro también. Si hacemos las cosas bien, tenemos satisfacciones, las tenemos al hacerlas bien, pero esa satisfacción no es completa si no está en función de los demás. Yo he recibido todo de los demás y he querido entregar todo a mi familia, principalmente partiendo por Dios, a mi familia, a mis padres, a mis alumnos, a todo lo que yo he tratado de hacer, de trabajar en mi vida, de entregar mi esfuerzo y mis afanes. Si uno deja huella en eso, quiere decir que todos los esfuerzos no han sido en vano. Dejar huella, pero huellas positivas. Porque también hay huellas negativas. Mire, las explosiones atómicas o las bombas que se tiran en Ucrania dejan huellas. Ahí están las huellas de destrucción. Esa no es la huella del amor. Es la huella del odio, del egoísmo y de la destrucción. La política es el gran instrumento para construir caminos de amor. Y en la medida que nos olvidamos de eso, nos olvidamos de lo principal, que es nuestra existencia. No estamos solos, no nacemos solos, y nacemos con una misión. La misión de la vida es amar. Es el primer mandamiento que se cierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso no siempre lo cumplimos bien, más bien lo cumplimos más mal que bien. Don Reinaldo, ya lo esbozó hace un par de minutos. Usted hace una retrospectiva, mira su vida hacia atrás, se pregunta qué ha hecho con su vida. Habla mucho también usted en su relato de la importancia de sus hijos, pero también de la figura de sus nietos, que obviamente siempre los abuelos tienen un cariño, no sé si más o menos, pero muy distinto, diferente a que por los hijos todos tienen un cariño especial, pero los nietos significan mucho para quienes ya tienen ese privilegio de serlo. Cuando, no sé si a usted le ha tocado enfrentar a un nieto y decirle y explicarle qué ha hecho usted con su vida, y cuando usted le plantea esta pregunta, esta explicación, ¿qué le diría a uno de sus nietos? ¿Qué ha hecho usted con su vida? Mira, yo creo de que esas cosas no se dicen ni se hablan. Lo importante de la vida es el testimonio de vida que tú das. Que ellos vean tu ejemplo. Que ellos, ¿qué es lo que ven? Mis nietos ven el amor que yo tengo por su padre o por su madre, que son mis hijos. Y ellos también saben transmitírselo a los suyos. Eso es lo que más deseo en la vida. Que el ejemplo de uno, yo recibí ejemplos de mi padre. Yo incluso en la introducción del libro Mis raíces provienen de Siria, que mi padre me podía hablar si no conocía ni el idioma, pero me dio un ejemplo de vida. Me decía cosas tan simples que uno te llegan al alma. Decía, cerraba su negocio todos los días y decía una frase: un día más de vida, un día menos de vida. Claro, ambas cosas ocurrían. Y ese día menos de vida tengo menos oportunidades para seguir siendo útil a los demás. Y me decía, no sé cómo tirar la vida, pero siempre ahorra. Si ganas poco, ahorra poco. Y si ganas mucho, ahorra mucho. Pero siempre ahorra. Son cosas que van quedando, y el esfuerzo de todos los días de abrir su negocio temprano en la mañana, de buscar la eficiencia en todo. Él le compraba y había que envolver las cosas en un paquete, no compraba papel, de los mismos paquetes con que le llegaban toda su mercadería, lo alisaba, y después de eso
le envolvía a los clientes con papel reciclado. Por él. Esas cosas quedan. Hacía construcciones, sí las hacía. Y se iba a revisar el trabajo en las tardes después de cerrar su negocio. Y miraba todo el desorden que dejaban los maestros, lo ordenaba. Había un clavo en el suelo, lo recogía y lo colocaba donde tenían que estar los clavos. Nunca dejaba que se perdiera nada. En las mañanas, en el almuerzo que iba a almorzar todos los días, cerraba el negocio, al mediodía iba a la casa, estábamos todos, volvíamos del colegio, estábamos todos sentados en la mesa familiar y él miraba a su esposa, a mi madre, y le decía: Amelia, ¿qué sobró del día de ayer? No se perdía nada. Esos ejemplos van quedando en el alma, no se olvidan nunca. O cuando murió su madre y no quiso más volver a su patria, decía: si murió mi madre, ya no tiene sentido volver a mi patria. Y no murió nunca más. Esas cosas del amor. Pero el día que se casó trajo a su padre y lo trajo aquí y se murió el día de su matrimonio. Está enterrado aquí. Su madre enterrada en su corazón, allá. Y yo fui a dejarle porque como no sabía qué había pasado con ella, sabía que había muerto, pero pude encontrar su tumba y pude dejarle las flores que él no pudo dejar. Exacto. Reinaldo, comenzamos a llegar al término de esta conversación, de este ciclo que hemos tenido recorriendo lo que fue su historia familiar, su historia personal, su historia profesional, académica, y también repasando algunos episodios que usted fue testigo privilegiado de la historia de nuestro país. En un minuto, Reinaldo, ya nos queda poco tiempo en este capítulo. Me gustaría que cerrara con alguna reflexión final para poder concluir lo que ha sido este primer ciclo de conversaciones que hemos tenido en Protagonistas de la Historia. Mira, lo que más yo desearía es de que esto quedara, los mensajes que han habido detrás de las cosas que tú me has dado la posibilidad de poder explicitar acerca de mi vida. Y hay una que fluye de todas maneras, y es el amor. Sin amor nada se construye. Amor por tus alumnos, amor por tu profesión, amor por tu trabajo, amor por tu familia, amor por Dios, amor por los pobres, amor por aquellos que necesitan. El amor es la palabra clave de la vida. No hay otra. Si hubiese amor, no habría problema con los emigrantes. Si hubiese amor, no habría todos los problemas sociales y políticos que tenemos. Si hay amor en nuestras actitudes, las cosas cambian. Si hay amor en tu pareja, en tu familia, es distinto. Puedes tener dificultades con tu pareja, pero hay dos maneras de resolverla. Uno, tomarle la mano con amor y decirle: ¿no crees que estás equivocado con esto? O decirle: una vez más has dejado tan embarrado. Son dos cosas distintas, para lo mismo. ¿Cómo queremos nosotros usar nuestro lenguaje, usar nuestras capacidades personales, tratar a los demás con amor, a los hijos, a tu familia, a tus empleados, a todos? ¿Cómo los quieres tratar? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Una palabra cariñosa para con ellos? ¿Con tu subordinado a cada instante llamándole la atención porque hacen las cosas mal? ¿O hacerle gestos de cariño? De hacerle sentir que sin ellos esto, mira, este programa no es posible si no juntas. ¿Cuántas voluntades han tenido que unirse para hacerlo posible? Incluso de aquel que hizo el aseo acá en la mañana, de aquel que me puso aquí el micrófono, de aquellos que se han preocupado de ocultarse de mi vida, que te han entregado antecedentes, tú mismo, ¿cuánto esfuerzo has hecho? Nada se hace solo, en ninguna obra. Yo pude estudiar, pero tenía libros que otros escribieron para yo poder estudiar. Nada se construye por sí mismo. Todo de alguna manera u otra se nos es dado. Y el autor de todo esto es Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con todos estos beneficios que Él nos entrega todos los días? Con nuestra vida que es de Él. Ese es el mensaje. Hacer las cosas con cariño, con amor. Nunca hacerlas por algo a cambio. Eso viene solo.
Si tú haces las cosas bien, te buscan porque las haces bien. Si las cosas se hacen mal, si se hacen mamarrachos con las cosas, eso te va mal. Tienes que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es porque las haces con amor, con cariño. Mis alumnos, ¿por qué me quieren? Porque primero los quiero yo a ellos, y ellos me responden de la misma manera, porque saben que yo los quiero. Y eso es un símbolo de amor. Si yo escribo un libro, lo escribo de la mejor manera posible para que les sea útil. Hay amor detrás de eso. No busque mi propio prestigio, no es un trampolín para ganar más, para tener mayor éxito social. No, el éxito social viene solo. Tú lo logras, tú lo consigues con tu trabajo. Y el fracaso social también lo consigues tú mismo, con las cosas que tú haces y cómo las haces. Si hoy día la jerarquía de la iglesia está con complicaciones, es porque ha hecho las cosas bien o ha hecho las cosas mal. Pero hay tantos sacerdotes que la hacen bien, pero hay otros que la hacen mal, y con eso destruyen a los que la hacen bien. No seamos destructores del amor de otro, seamos constructores del amor. Estaba el mensaje de Reinaldo Zapac, dándole importancia a lo que es el amor y obviamente lo que señalaba, lo que también hemos conversado, esto de repente tratar de destruir al otro, más pensar en el amor y en el que está al lado que en los beneficios solamente individuales. Reinaldo, de verdad, agradecido, fue un verdadero orgullo para nosotros poder compartir este ciclo de conversaciones, y nosotros ya tenemos dispuesto ahí el material para que quienes quieran conocer la historia familiar, personal y también repasar los principales hechos históricos de nuestro país, están disponibles en los capítulos en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos despedimos de este capítulo número 12 de Protagonista de la Historia, y de verdad agradecido de la audiencia que generó este programa en este primer ciclo de conversaciones que tuvimos con Reinaldo Zapac. Muchas gracias por su atención, que lo pase muy bien.